nos gusta nerdearla con lo que es la filosofía a la cual adhiere este programa, que es todo recurso es político. Hemos hablado, hemos entrevistado a banda de gente sobre lo que es el gasoducto, Néstor Kirchner, por qué es tan importante, por qué no hay que retrasarlo, por qué realmente significa una pieza súper importante para la falta de dólares, para la administración de los recursos y demás, y porque es una política que hermana a ambos lados del río Bravo y que ambos lados del río Bravo la quiere concreta. Bueno, hay un proyecto súper interesante llamado Misión Productiva, es un espacio de debate que pone en el centro de la discusión el desarrollo productivo de nuestro país. Lo empecé a leer hace poquito y la verdad que es súper interesante lo que proponen. Allí hay un newsletter muy piola llamado Cadena de Valor, que es hosteado por quien es economista, docente e integrante de Misión Productiva, Pablo Neira. Hola Pablo, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo andás? Un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo, Pablo, gracias en serio por hacerte el momento para conversar un poco. Preguntarte desde el único lado de todo esto que yo puedo hablar de igual a igual, el resto será aprender y comprender a partir de lo que vos nos menciones, pero es la comunicación. ¿Cómo es comunicar algo que parece tan complejo, pero es tan imprescindible como un gasoducto, recursos energéticos, sustitución de importaciones? ¿Cuál es la pizca que vos le brindás a tu contenido para que sea amigable para todos, para que cualquiera pueda interesarse? ¿Cómo elegís comunicarlo? Es una buena pregunta. La verdad me parece que una de las grandes falencias que existe hoy en todo lo que tiene que ver con política económica es la comunicación. Sí. Particularmente en ese sentido, lo que yo trato de hacer es de explicar un poco, de explicarlo con términos que son conocidos un poco para todos, de bajarlo un poco a tierra, por momentos sin perder o sin decir algo técnicamente incorrecto, tratar de hacerlo ameno y asemejarlo a algo un poco más cercano a lo cotidiano de las personas, y de tratar, para mí lo más importante es tratar de explicar por qué es importante de lo que estamos hablando. Digo, por ahí uno no termina de entender cuando hablamos de un gasoducto cuál es el nivel de presión que va a tener, cuál es el caudal que va a poder transportar de gas, sin entender por qué es importante esa obra, por qué va a tener un impacto económico cotidiano en la vida de todos nosotros. Y creo que eso es lo que puede hacer que para todos pueda ser un poco más atractivo y que efectivamente sea entendible. Y bueno, eso es lo importante para nosotros, que todo el mundo pueda entender cuando algo es crítico, por qué es crítico, y que todos nos podamos embanderar detrás de un proyecto como este para que salga. Totalmente, totalmente. Una vez que lo comprendés no puedes dejar de verlo también, porque es un tema que compone la política nacional, los recursos, lo que hace a la Argentina. Es muy loco porque un gasoducto, que es justamente un circuito, que ahora vamos a profundizar qué es lo que conecta. Muchas veces decimos vaca muerta, gasoducto Néstor Kirchner, dólares, como cosas dispersas. Y el gasoducto no solamente fácticamente, literalmente conecta puntos del país, sino también nos ayuda a conectar agentes políticos y de recursos súper importantes. En ese sentido, arranco por la base. Un gasoducto destinado, decime si lo digo bien, a llevar el gas natural concentrado en Vaca Muerta hacia el resto del país. En ese sentido, ¿es lo que necesita Vaca Muerta en términos futbolísticos para terminar de explotar? ¿Es esa pieza que nos falta para disfrutar plenamente Vaca Muerta? ¿Cómo lo describirías? Sí, definitivamente diría que es lo que hace falta, o una de las cosas que hacen falta para poder explotar Vaca Muerta. Para ser un poco más técnico, lo que conecta no es a Vaca Muerta con el resto del país, porque Vaca Muerta hoy ya está conectado al resto del país. Lo que hace es brindarle mayores herramientas o mayor caudal para poder estar conectado, y lo conecta con todo el sistema energético o gasífero, más bien, del país. Hoy Vaca Muerta está, digamos, el gas que se extrae de Vaca Muerta ya se está insertando en toda esa red nacional, ese gasoducto que ya existe, por el cual se está insertando, por el cual se está inyectando, es la palabra correcta, está saturado. Hoy no puedes inyectar mucho más gas, entonces lo que necesitas es un gasoducto adicional para duplicar la capacidad de insertar gas y que pueda seguir creciendo Vaca Muerta. La realidad es que disfrutar Vaca Muerta plenamente es algo que no vamos a hacer en un momento dado, sino que vamos a hacer a lo largo de nuestra historia. Claro. Probablemente nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir disfrutando de Vaca Muerta, en tanto hagamos las cosas bien, ¿no? Por supuesto. Totalmente, absolutamente. En también lo que es la logística interna del gasoducto,
mucho EconoJournal se ha metido ahí, sé que lo has citado en el último newsletter, en anteúltimo newsletter, y antes de ir por ahí, consultarte también algo que vos mencionás, porque a veces se habla mucho en términos de exportaciones, que son recontra importantes, esto de, bueno, el gasoducto permitiendo al gas argentino arribar a Brasil, pero vos mencionás un factor doméstico mucho más importante en el corto y largo plazo, que es la sustitución de importaciones, y ahí me meto con el dólar. En este sentido, ¿viabiliza el gasoducto Néstor Kirchner justamente esa sustitución de lo que importamos y lo que se nos lleva a los dólares, para decirlo bien clarito, que hoy es el gran dolor de cabeza que tiene la Argentina? ¿Es una solución o parte de una solución para ese problema? Sí, y es más, yo te digo, para mí es más importante el efecto que tiene sobre sustitución de importaciones que sobre exportaciones. Claro. Lo que vos decías, la verdad es que hoy Vaca Muerta no puede fácilmente salir a exportar demasiado gas. ¿Por qué? Porque para poder exportar gas a un país, digo, el gas vos lo tenés que conducir, si no se va en el aire, por decirlo de una forma. Vos tenés que tener un gasoducto, una infraestructura a través del cual llevarla. Claro. Hoy Argentina está conectado con Brasil, con Chile, con algunos países limítrofes más, que no tienen mucha demanda de gas adicional sobre la cual nosotros podamos inyectar ese gas. Entonces, claro, la realidad es que para poder exportar al resto del mundo, deberíamos instalar una planta de licuefacción de gas para poder sacarlo de forma líquida en un barco, y eso es muy costoso y una inversión de muy largo plazo. Entonces, exportar no es algo que pueda generarse en gran masa en este momento. Sí sustituir las importaciones, y ahí es muy importante lo que vos decías del dólar. ¿Por qué? Porque Argentina está importando mucho gas. Así como nosotros podríamos exportar al resto del mundo gas de forma licuada, ese gas licuado es caro hacerlo y entonces es caro el precio. Hoy Argentina está importando gas de forma licuada y el precio al cual importa es casi 10 veces el precio de producción del gas en Vaca Muerta. Entonces, para nosotros, sustituir esas importaciones es fundamental para poder hacer frente a los problemas de balanza comercial, los problemas externos y que generan presión obviamente sobre el dólar, que bueno, hoy por hoy están mencionando todo el arco político del país. Totalmente. Estamos conversando con Pablo Neira, economista, docente, es integrante de Misión Productiva. Es un proyecto recontra interesante para entender y bajar a la tierra, nunca mejor dicho, lo que está ocurriendo con el desarrollo productivo del país. Un debate recontra interesante, no solamente por el gasoducto, que es una piedra angular de esto, pero también diversificación productiva, todo lo que ha sido el debate por pesticidas y ganado y semillas y demás, que es interesantísimo. Él redacta, hostea el newsletter Cadena de Valor. Pablo, en ese eje, vos mencionabas también el factor político. Hay como dos puntos que yo, la verdad, en gran parte cubriéndome con EconoJournal, con lo que ustedes también hacen en Misión Productiva, por supuesto, conversando, investigando, porque no hay, eso hay que decirlo, no hay mucha info accesible para los que no estamos en tema a veces, y hace todo muy engorroso, por suerte están ustedes. En ese sentido, hay como dos aristas de lo político. Por un lado, conocer tu opinión, esta transversalidad entre oficialismo y oposición, de que esta obra tiene que ser terminada, porque realmente beneficia a los argentinos, estemos bajo la órbita que estemos. Hay que conocer tu opinión de eso, pero sumarte esta ralentización que hubo en el desarrollo, que lo denunció Antonio Pronsanto, que fue el ex cabeza de NARSA, creo que era, a cargo de la construcción, que dijo que había mucha ralentización por temor a la judicialización de la obra. Bueno, después pasó lo de Culfas, que también fue un fuerte dolor de cabeza para la misión. ¿Cómo observas cómo actúa lo político respecto al gasoducto? A ver, dos cuestiones. En primer lugar, sí, todo el arco político comparte la relevancia de esta obra. ¿Por qué? Porque sustituir 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de importaciones anuales, que podría tranquilamente lo que puede llegar a ser Vaca Muerta, por año es algo que el impacto económico que vos tenés es automático, te genera muchísima más flexibilidad y laxitud para cualquier tipo de política económica que vos puedas hacer, que hoy por hoy tenés la balanza energética apretándote, obligándote a tener que, por ejemplo, poner trabas a las importaciones en otro tipo de productos que son necesarios para continuar la producción, digo. Porque hoy por hoy lo que se está sacrificando efectivamente no son las importaciones energéticas, sino otras a partir de las medidas del Banco Central. Entonces, por ahí esquematizar eso. Y yo creo que las trabas políticas que pueden llegar a haber respecto al gasoducto, para mí justamente en ese marco, no deberían ser grandes, al menos en el corto plazo. Yo creo que cualquier político, cualquier candidato a presidente que se perfile para 2023 sabe que
arrancar su mandato con el gasoducto es mucho mejor que arrancar su mandato sin el gasoducto y teniendo que hacerse cargo de construirlo en los primeros 2 años con todo lo que eso implicaría. En ese marco, yo creo que, y ahí me parece viendo las declaraciones no las declaraciones, sino los comentarios que circularon de lo que es el arco de Juntos por el Cambio, durante ese momento en el cual se dio justamente el estallido del tema con la salida de Culfas, Sí. con los problemas respecto a la licitación. Adentro de Juntos por el Cambio se explicó, leí un par de notas que Macri bajó la línea de, che, no hagamos mucho ruido con el tema de gasoducto. Digo, fíjate, se apagó ese tema en los medios, porque este gasoducto lo necesitamos y es mejor tenerlo hecho para fines de 2023 que arrancar nuestra gestión sin nada de eso. Entonces me parece que debería avanzar sin demasiadas trabas políticas. Sí, incluso ese mismo día que fue lo de, me río porque no me lo esperaba, lo de, creo que fue el día después que renunció Culfas, estaba Juan José Aranguren en La Nación Más, digo, un ministro de Energía de Macri que está en las antípodas del kirchnerismo, imaginamos, y mismo minimizaba el tema, explicaba, llevaba el tema a que es una política transversal necesaria y que la judicialización en todo caso tenía un rol menor. De hecho la causa fue desestimada por el juez Rafecas. Sí. Esteban, tengamos en cuenta que el gasoducto no es algo, digo, esta idea de hacer ese gasoducto no es algo nuevo. Sí, sí. El primero, digo, las primeras gestiones para construir gasoductos se hicieron durante la gestión de Macri. Uh-huh. Esa licitación que se había iniciado, ese proceso de licitatorio que se había iniciado en esa época, se cayó en la pandemia, porque en la pandemia la demanda de gas cayó a un quinto. Entonces, de golpe, lo que estaba saturado o lo que está empezando a estar cerca de saturarse en cuanto a la infraestructura de transporte de gas pasó a estar completamente ociosa. Entonces, se cayó en un contexto en el que vos estabas obligado a tener que decir si licitar o si cerrarla, y sin saber qué era lo que iba a pasar con la pandemia, en energía se decidió cerrarla. Después se reabrió una vez que creció de vuelta la demanda, una vez que Vaca Muerta empezó a crecer, con todo lo que fue una muy buena implementación del plan gas que incentivó mucho la producción y que genera que hoy Vaca Muerta esté todos los meses con récord de producción, uh-huh, en este contexto macroeconómico en el que es difícil encontrar récords productivos. Uh-huh. Digo, eso generó que se inicie la licitación, una licitación que tardó bastante tiempo, claro, se hizo tarde, se hizo mal, se comunicó mal, eso está claro, pero que se hace necesario y se viene detectando como necesario de forma transversal entre los gobiernos. Sí, sí, es algo que a medida que uno iba introduciéndose en el tema, de nuevo, los que veníamos de la pura comunicación y queríamos entender por qué era tan importante, una vez que uno profundiza en este punto y entiende la transversalidad, el rol de los dólares, la sustitución de importaciones, es imposible no verlo lo importante de la obra del gasoducto. La verdad, Pablo, completísimo, el laburo que hacen en Misión Productiva es, la palabra que encuentro es interesantísimo, es bajar un debate sumamente complejo para que cualquiera lo pueda horizontalmente entender. En ese sentido, consultarte, porque vos hablabas de tiempo, y es cierto que hablamos de tiempos a largo plazo, un Vaca Muerta que plenamente lo disfrutarán, vos decías, nuestros hijos o nietos, no solo por incapacidad logística, sino también por los tiempos que conllevan en estos proyectos. Consultarte como último, ¿qué perspectiva tenés vos en torno a la realización y la concreción del gasoducto? Si es algo que podremos ver en el invierno del año que viene, y si es así, ¿cómo ves los plazos a futuro? Yo creo que el gasoducto va a estar construido, no sé si llegará para el invierno del año que viene, debería estar construido para fines del año que viene, o en el peor de los casos terminó en 2024. Me parece que en el marco en el que estábamos conversando políticamente, todos saben lo necesario que es. Esperemos, acá que las vicisitudes políticas internas que existen hoy dentro del oficialismo no generen complicaciones, pero me parece en ningún caso eso debería suceder. Deberíamos encontrarnos con el gasoducto funcionando para 2024 y bueno, con Vaca Muerta creciendo, la producción en Vaca Muerta creciendo cada vez más y empezando a resolver un poco un problema histórico, no sé si histórico, pero bastante acuciante de la última década argentina, que es el problema energético que tenemos en materia del impacto externo, ¿no? De la demanda de dólares que tenemos por energía, simplemente por no haber explotado los recursos que teníamos. Totalmente, y bien si podemos dar fe de eso en estos días tan complejos que hemos atravesado. Pablo, gracias en serio por el tiempo, por la charla. Seguiremos de cerca el newsletter Cadena de Valor y todo lo que nos permite abordar Misión Productiva. Gran abrazo y buena semana.
Un abrazo, muchas gracias, Esteban. A vos, Pablo, un placer. Pablo Neira, economista, docente e integrante de Misión Productiva. Bueno, este espacio de debate que pone en el centro, pone en el eje todo lo referido a los debates por el desarrollo productivo en nuestro país. Un tema que acá hemos abordado, siempre con gente, afortunadamente, con mucha buena onda para comentarnos, para explicarnos, para detallarnos qué acontece, qué es lo que pasa, por qué nos importa el gasoducto, por qué ponemos ahí el eje en qué ocurre en el gasoducto Néstor Kirchner y qué va a pasar con él y qué disputas políticas, de recursos y sociales se debaten en él y no tienen que opacarlo al mismo tiempo, se entiende. Misión Productiva, insisto, me lo pasé el fin de semana leyéndolo, mientras el único momento donde no estuve estudiando o mirando departamentos o monoambientes en Valvanera era para leer un poquito de Misión Productiva, que lo que hacen es súper piola y súper interesante, y ojalá podamos armar alguna columna, algún espacio mensual o cada tanto, que está bastante piola.